a todos y a todas y gracias por acompañarnos un martes más en este primer foro de expertos en asistencia personal. Hoy llegamos a la conclusión de este primer foro organizado por PREDIF con la colaboración de Fundación 11, a quien desde aquí quiero transmitir el agradecimiento en nombre de PREDIF. Un martes más, este espacio será accesible para todas aquellas personas que nos acompañáis a través de lengua de signos española y subtitulado. Aprovecho también para saludar y agradecer el trabajo de las personas que lo hacen posible. Y también quiero recordar que la mesa estará disponible a través del canal de YouTube de PREDIF. Durante 5 martes consecutivos hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de diferentes actores que intervienen en el servicio de asistencia personal, administraciones, la discapacidad organizada a través del CERMI, personas usuarias y entidades cogestoras. Y no menos importante, son los trabajadores que lo hacen posible. Por eso hemos querido cerrar este ciclo con los agentes sociales, cuyo fin es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales del trabajador. Hoy contamos y damos la bienvenida a Gema Ramón, responsable del Departamento Confederal de Servicios Sociales de UGT. Bienvenida, Gema, y gracias por acompañarnos. Agustín Reollo, adjunto a la Secretaría de Políticas Sociales y Movimientos Sociales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Buenos días, Agustín, y gracias por acompañarnos. Y por último, a Tomás Martínez, representante en Madrid de la Confederación Intersindical Gallega. Bienvenido, Tomás, y lo mismo, gracias por acompañarnos. Por todos es conocido el papel que adquieren los sindicatos en la defensa de la protección al desempleo, la dignificación de las condiciones laborales o de las pensiones, entre otros. En lo que respecta a la atención a las situaciones de dependencia, hay que destacar el papel que han jugado los sindicatos. El preámbulo a la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es el libro blanco de la dependencia que se publica a principios de 2005, un documento que sirve de base para debatir sobre la futura ley entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno, y que alcanza el primer acuerdo social en diciembre de 2005, en el que se marcarán las primeras bases de la futura ley. Un debate al que se van sumando diferentes agentes, entre los que hay que destacar a la discapacidad organizada a través del CERMI, que con su voz posibilitó la introducción de cambios significativos en el proyecto de ley. Una ley que en su génesis se contemplaban dos posibles modelos de financiación, uno vía impuestos y otro a través de las cotizaciones de la Seguridad Social. Opción esta última que tanto el CERMI como los sindicatos compartían, aunque finalmente no será la que definirá la financiación del sistema. Por tanto, podemos decir que los sindicatos han sido parte activa en el desarrollo y puesta en marcha de esta ley. Desde PREDIF queremos agradecer el que hoy estéis aquí con todos nosotros para compartir vuestra visión general en torno a la ley, una ley que supuso una puerta a la esperanza para muchas personas en situación de dependencia y para sus familias. De manera especial, vuestra visión sobre la asistencia personal, un servicio en forma de prestación económica que está incluido en el catálogo de la ley, pero que cuenta con una escasa incidencia dentro del sistema, como se ha venido viendo durante estas 4 sesiones anteriores, y sobre el cual han acontecido cambios importantes desde su nacimiento, como que hasta el año 2012 solo se contemplaba esta prestación para personas en situación de dependencia en grado 3, nivel 1 y nivel 2, y a partir de esta fecha se modifica para todas las personas en cualquiera de sus grados. Recuerdo también que a partir de este año, de 2012, se eliminarán los niveles en la clasificación del reconocimiento de la situación de dependencia. Me gustaría que durante esta hora y media que tenemos por delante, aunque será un poquito menos, porque si me lo permiten, al finalizar quiero compartir con todos vosotros las conclusiones de estas 5 jornadas, pues me gustaría que durante esta hora y media podamos hacer una valoración del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, así como de la situación actual de la asistencia personal y de las propuestas del Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI para garantizar unos criterios comunes en torno a la asistencia personal para todo el territorio y la calidad de la prestación dentro del sistema.
Y sin más dilación, me gustaría que comenzásemos a dialogar y a reflexionar sobre algunos temas que pondré sobre la mesa. Podréis tomar la palabra según os interese y queréis dejar vuestra opinión. Y también los espectadores que están hoy con nosotros, a los que también quiero saludar y dar la bienvenida, podrán hacer uso de la palabra a través del apartado de preguntas y respuestas que iremos canalizando durante esta jornada. Para comenzar, una reflexión. La asistencia personal, como ya he dicho, es un servicio a través de una prestación económica. La prestación económica de asistencia personal que está incluida en el catálogo de la ley. Una ley que nace hace 14 años con el fin de atender a las personas en situación de dependencia y que es considerada el cuarto pilar del estado de bienestar. Un cuarto pilar que, a diferencia de otros, se ha caracterizado porque no es gratuito, porque su acceso se ha hecho de forma gradual y adolece de largas listas de espera. A mí me gustaría que dierais vuestra opinión sobre cómo se ha implantado y cómo se ha desarrollado esta ley. ¿Qué opinión os merece? Bueno, si queréis empiezo yo. Perfecto. Bueno, venga, vale. me he puesto las pilas hoy con el café. Bueno, buenos días a todo el mundo. Bueno, digamos que a la hora de analizar el desarrollo y la implantación de la ley, advertimos, digamos, que en el Estado español las ayudas, digamos, de fuera del hogar a personas dependientes son un fenómeno pues, reciente, ¿no? Entonces, bueno, hasta no hace mucho, como bien sabéis, pues eran las familias, pero especialmente las mujeres las que ejercían este papel de cuidadoras. Bueno, en realidad siguen ejerciéndolo, ¿no? Y aunque esto ha ido, digamos, cambiando paulatinamente, tanto en porcentaje de personas beneficiarias como en gasto público en dependencia, estamos, a nuestro entender, muy lejos de la mayoría de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, ¿no? Como bien es sabido, la dependencia pues, puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad, aunque, bueno, son las personas mayores de 65 años, naturalmente, las que mayoritariamente reciben este tipo de ayudas por problemas de salud relacionados, lógicamente, con el envejecimiento, ¿no? Dicen que las comparativas son odiosas, pero observatorios e instituciones, o incluso el propio Inserso, como bien sabéis, pues nos han ido ofreciendo desde el nacimiento de la ley numerosos datos, en donde se observa que en la mayoría de los países los ciudadanos reciben más ayuda para la dependencia en el hogar que de las instituciones, salvo en 3 países, creo recordar, que son Polonia, Bélgica y Dinamarca. Donde además las personas, sabéis que, bueno, dependientes con más de 65 años, pues reciben, digamos, son atendidas al 100% de los casos, digamos, por las instituciones, mientras que en el resto de los casos que se contemplan allí, jurídicamente, pues la responsabilidad acaba recayendo un poco en la familia, ¿no? Un caso aparte es Italia y, bueno, Portugal, por ejemplo, combina el esfuerzo de las familias con las instituciones, que es un fenómeno además que también comparten con España, que se convierte en el segundo país de Europa que denota menor peso de las instituciones en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, si acudimos a la Fundación de Estudios sobre la Economía Española, Observatorio de la Dependencia, recordaréis que se plasmó hace un tiempo un estudio sobre el gasto en cuidados de larga duración en relación, digamos, con el porcentaje del Producto Interior Bruto de los 28 países de la OCDE entre los años 2007 y 2015. Y, bueno, el Estado español está entre los últimos países, solo por delante de, bueno, pues de Polonia, de Estonia, Hungría, Portugal y Grecia. También, bueno, el PIB solo contabiliza los bienes y servicios que pasan por el mercado, es decir, en los que hay una prestación económica a cambio. Por lo tanto, si esa prestación no existe, entonces no forman parte del Producto Interior Bruto, por lo que tenemos que entender que en los países donde el peso, digamos, es tan bajo, el cuidado de dependientes recae exclusivamente en el ámbito familiar, no existiendo, digamos, ningún tipo de ayuda. El Estado español, además, está entre los países de la OCDE que destinan menos del 1% del Producto Interior Bruto a este fin. Por lo tanto, es una obviedad que aquí queda mucho camino por delante para alcanzar la media europea, por lo menos. Y, por ejemplo, en lo que concierne a Galicia, ¿no? Pues como representante de la Confederación Intersindical Galega, pues hemos observado que para acceder a las prestaciones del SAT, primero, lógicamente, hay que hacer una solicitud. Ya sabéis que a partir de ese momento las autoridades competentes pues estudian el expediente de la persona que solicitan y dictaminan. Y solo en el caso de que se considere que la persona solicitante tiene derecho a la prestación, pues pasa a ser beneficiaria. Sin embargo, no todas las personas con derecho reconocido están percibiendo la prestación. Una vez que se reconoce el derecho, digamos, la persona beneficiaria pasa a una especie de, vamos a denominar, limbo de la dependencia, hasta que la prestación se hace realmente efectiva, real, ¿no? Por otro lado, algunas personas están percibiendo una prestación, pero además tienen derecho a más de una ayuda que desgraciadamente no reciben. Si consultamos los datos del Inserso, la evolución, en el caso, por ejemplo, de Galicia, ¿no? de la Comunidad Autónoma de Galicia, desde la implantación de la ley, en lo que respecta
a la relación entre solicitudes y dictámenes, por ejemplo, en el año 2017 pues se situaba en el 98%, es decir, que de cada 100 solicitudes presentadas se dictaminaron digamos, en el año el 98%, que es un porcentaje muy similar, digamos, a la media estatal. Luego tenemos a personas a las que se les ha reconocido una prestación o su derecho a percibirla, pero que aún no la han percibido, tal como señalado antes, y que estarían en esa especie de limbo, digamos, a la espera de que esta prestación se materialice. Y hemos observado, además, que aunque se mantienen los valores altos casi todos los años, los mayores picos se han correspondido con años en los que se fueron incorporando nuevos grados de dependencia al sistema, como fue el caso del año 2011 o el 2015. También cabe decir que, por ejemplo, en lo que concierne a Galicia, el gobierno actual, el gobierno gallego, pues ha implantado a lo largo de todos estos años políticas que han supuesto el desmantelamiento de los servicios sociales públicos con recortes en prestaciones y servicios que además han sido paradójicamente financiadas con erario público, ¿no? Y este tipo, como de hecho ha pasado en otras políticas gobernadas por este tipo de gobiernos, en este caso del Partido Popular. Y este tipo de política pues, ha favorecido la paulatina privatización de estos servicios que han sido formulados, a nuestro entender, como nichos de negocio para ciertas empresas en lugar de concebirse como una atención a las personas amparadas por lo público. Según los datos recogidos por el Instituto Galego de Estadística, en el año, por ejemplo, 2017, por ejemplo, pues cerca de 30.000 personas necesitaban y no recibían ayuda a domicilio, mientras que eran 12.000 las que superaban, digamos, las que necesitaban también atención y tampoco la tenían, ¿no? Y esto pues ha redundado en una precariedad de los servicios de atención a la dependencia y, por supuesto, la situación existencial en general, que en su mayor parte corre a cargo de las mujeres. Tenemos que decir que muchas de las mujeres que hoy son dependientes y necesitan atención son esas mujeres que han trabajado toda su vida en el hogar y fuera de él, invisibilizadas, sin percibir remuneración y cotización, digamos, alguna, y además con labores que nunca han sido reconocidas ni que ni siquiera hoy lo son. Y esas mujeres hoy además pues cobran pensiones miserables por estar condenadas a una vida de infinitos trabajos, sin cotización, formando parte de una economía informal. Muchas de esas mujeres además pues acaban acarreando la responsabilidad de cuidar a sus familiares dependientes, lo que dificulta su regularidad en el mercado laboral y muchas veces la extinción en muchos casos de sus carreras profesionales, lo que lógicamente les impide alcanzar la cotización exigida pues, para sobrevivir con dignidad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Galicia, más de 1.500 personas solicitantes del reconocimiento del grado de dependencia siguen esperando por una resolución. Y de las más de 67.000 a las que se les ha reconocido el grado y la prestación de servicios, cerca de 12.000 aún no lo han obtenido. Entonces, ¿quién se ocupa de esas tareas de atención que se dejan de cubrir por la administración? Pues como he señalado antes, en su mayor parte, mujeres. ¿Quién atiende a las personas que, teniendo una situación de dependencia, siguen sin verla reconocida y atendida por el atraso de la administración en este tema? Pues bueno, mujeres que en la mayoría de los casos. Y son esas mismas mujeres las que además tienen reservadas tradicionalmente esa tarea, ¿eh? Ellas son las que, bueno, mayoritariamente solicitan excedencia muchas veces para convertirse en cuidadoras, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos son algunos de los efectos, vamos a decir, de la implantación y desarrollo de la ley que hemos podido detectar en Galicia, en este caso, y que, bueno, que se comparten en otras partes del Estado y que demandan soluciones desde diferentes perspectivas. ¿Quién más da su opinión? ¿Gemma? ¿Sigo yo? Vale. Bueno, pues lo primero, por supuesto, agradecer a Predit, Fundación 11, que haya contado con nosotros y, desde luego, felicitaros por esta iniciativa que he seguido, he tenido ocasión de seguir algunas y la verdad es que es bastante fructífera estos debates y creemos desde UGT que esto es ahora mismo lo que se merece también esta sociedad. Primero, bueno, decir, Noelia, que me agrada mucho que el recorrido que has hecho y sobre todo pues que pongas de manifiesto la necesidad compartida que teníamos los interlocutores sociales y también incluso el tercer sector, pues eso para que la prestación, o sea, lo que es la ley de promoción para la autonomía personal y atención a la dependencia se marcara dentro de la propia seguridad social. Creemos que esto hubiera sido un contenido básico, no solo para homogeneizar y para evitar las desigualdades en el territorio, sino también, sobre todo y fundamentalmente, para el tema de financiación, que yo creo que es una de las dificultades grandes a las que se establece y nos estamos enfrentando con la ley. Dicho esto, bueno,
Si me permites, te quería hacer una pequeña matización. La ley de dependencia como tal no es el cuarto pilar del estado de bienestar y yo creo que ahí es la gran dificultad, por eso digo, no, pero me parece me parece bien además porque yo creo que ahí empiezan los males de esta ley. Es que precisamente el cuarto pilar son los servicios sociales. Los servicios sociales. Y dentro de los servicios sociales, la atención a la está dependencia. La ley de dependencia. Eso es. Esa es. Y por eso es la dificultad, porque que es lo que creemos, desde luego a juicio de UGT, que es casi la clave. Los servicios sociales es una ley de carácter asistencialista y además compartida por todas las comunidades autónomas, o sea, competencia de las comunidades autónomas. Y eso yo creo que es la mayor dificultad a la que nos podemos encontrar a la hora de enmarcar precisamente la ley, sobre todo y fundamentalmente porque no existe tampoco una ley estatal de servicios sociales. Eso, unido al carácter asistencialista que todavía a día de hoy, podemos ir por cada comunidad autónoma tiene su ley de servicios sociales y puede ir por la tercera generación, la cuarta, me da igual las generaciones, pero en realidad el carácter todavía es asistencialista. Y hasta que no nos quitemos ese veto que tenemos todos en la configuración de nuestras cabezas, yo creo que va a ser difícil. A su vez también es una ley que tiene una difícil configuración legislativa. Es verdad que probablemente era el mayor despliegue más moderno que se podía hacer en cuanto a una ley, precisamente porque la cooperación interadministrativa de todas las comunidades autónomas ponía sobre la base pues, un modelo teóricamente más democrático. Creo que este modelo al final se ha acabado viniendo un poco en contra de la propia ley, porque para todos los acuerdos que se quieren regular se necesita una mayoría por parte de todos, una mayoría compartida, y esto ha llevado también a que politicemos la propia ley. Creo que la ley nació en un momento que de alguna forma siempre ha estado un poco pues, politizada, por así decirlo, en cuanto precisamente a la toma de decisiones en los acuerdos. Esto también ha rebajado el nivel de exigencia que creemos desde UGT que deberían de tener estos acuerdos, porque para que fueran acuerdos compartidos son de mínimos, son tan mínimos que, si me vas a permitir, casi que es un poco desregulación lo que se hace, porque no se acaban regulando los contenidos básicos que creemos que debe de tener los acuerdos que desarrollen la propia ley. Y luego también hay otra de las circunstancias que creemos que puede dificultar o que ha podido dificultar, es que partimos de un hecho que no es nuevo. Son los servicios sociales, la atención y los cuidados. Ya nos ha contado Tomás y evidentemente yo no voy a incidir sobre ello. Son cuidados que venían desempeñando las familias, porque no existía ningún tipo, ni tan siquiera de tradición en nuestro propio país. Entonces lo venían realizando las familias y fundamentalmente las mujeres. Pero en realidad la necesidad estaba, la atención, por así decirlo, se estaba maldando, pero no existía el derecho regulado. Es verdad que también, en honor a la verdad, muchísimas comunidades autónomas tenían servicios, iban regulando, pero la situación, como digo, ya existía. Lo que no existía es el derecho. Entonces va al revés, precisamente porque se intenta regular un derecho y homogenizar un derecho universal para todas las personas que necesitan y que están en situación de dependencia, pero precisamente de situaciones que ya, de punto de partida que ya estaban. Entonces creemos que la dificultad también está ahí. Siendo conscientes, cuando nosotros estuvimos pactando el acuerdo que dio fruto y que dio desarrollo a la ley, ya lo decíamos y éramos todos conscientes, yo creo, que, que se debería de cambiar en unos años, porque el propio desarrollo y el desarrollo tanto social como el desarrollo de la propia ley nos iba a llevar precisamente a cambiarlo. Y si no, pues bueno, nos echamos atrás a mirar los cambios que se han producido en la propia ley de sanidad o la seguridad social. Entonces, según van avanzando la sociedad y se va implantando el modelo, lógicamente deberían de tener unos cambios precisamente que creemos que es el momento que se tienen que producir.
Y luego, por otro lado, ya por último, creemos que es una ley que está inconclusa, pero simplemente porque no se llegó a desplegar, porque los recortes que sufrieron en el año 2012, el famoso Real Decreto, creemos que sesgó de raíz casi la ley y cortó porque no se había todavía desarrollado, no se había producido la implantación del sistema. Recordar que la implantación del sistema iba a estar en el año 2015. En el año 2012 se produce tal recorte que a nuestro juicio, desde luego, cambia totalmente el modelo de la ley. Ni la intensidad, ni las prestaciones, absolutamente todo, en un modelo que todavía no se había implantado. Gracias. Gracias, Gemma. Agustín. Buenos días. Reitero los agradecimientos tanto a PREID como a la Fundación. Estamos encantados de participar en estos encuentros. Además, es un momento, yo creo que delicado e importante, en que se tienen que producir muchos cambios. A nivel de, poco voy a aportar después de la situación de los compañeros, pero sí que es verdad que es una ley que a día de hoy está dando cobertura a más de 1 millón de personas, cerca de 1.100.000, depende de cómo cambien las cosas con el COVID. Ya en sí misma tiene una importancia capital en el sistema, en la sociedad. Y sí que es verdad, como ha ido reflejando Gemma, que todos estos cambios que se han producido en el 2012 con los recortes, en el intento de cambios por parte de las autonomías en el 2015, pero está claro que a partir del 18 y sobre todo del 19 estábamos estancados. El COVID ha puesto de manifiesto, la pandemia, ha puesto de manifiesto la situación del sistema de dependencia en general. Y es un problema que me dicen que se escucha mal, es un problema grave que además nos crea también una parálisis del sistema. En concreto, he dicho que son 1.100.000, pero es que hay casi 400.000 personas bien en lista de espera o bien a la espera de un resultado de sus resoluciones, que se les valore sus resoluciones, sus solicitudes. Entonces estamos hablando de una lista de espera tremenda. Y lo que se ha ido buscando, como han dicho los compañeros, es la profesionalización de los cuidados. Es verdad que también se ha obviado todo lo que es prevención, tiene muy poca importancia en el sistema de dependencia. Pero esa profesionalización que va a favor de ir quitando ese peso en las mujeres, como ha sido hasta ahora, y cómo hemos estado trabajando durante todo este tiempo, pues lo que se busca es que cada una de las prestaciones, cada una de las ayudas sea en servicios, y sean en servicios profesionales, incluido el personal, por supuesto. Y estos son los cambios que tenemos que ir evolucionando y que tenemos que ir asumiendo. Y esto también va en un claro giro de financiación. Si no hay un cambio en este sentido en los próximos años y de forma continuada, mantenida en el tiempo, vamos a tener problemas muy serios. Creo que vamos a provocar el estancamiento de la ley. Insisto, que no deja de ser que la atención a más de 1 millón de personas, que ya tiene un peso en sí mismo realmente importante, y va a ser el estancamiento y probablemente una preocupación porque a nivel demográfico vamos a hacer también un giro, un cambio en la pirámide poblacional de mucha mayor proporción de personas por encima de los 65 años y sobre todo de muchas más personas por encima de los 80 y muchas más personas por encima de los 100 años. Con lo cual, ese 80% de ayudas que corresponden a día de hoy en personas por encima de los 65 años, pues resulta que se nos van a disparar en los próximos, no muchos, en los próximos 10, a lo sumo 15 años. Y nada más, si queréis seguimos charlando con más cosas. Pues muchas gracias, Agustín. Aquí tenemos algunas reflexiones que nos llegan de algunas de las personas que están en esta mañana con nosotros, que comparten, pues efectivamente, la desigualdad territorial, algo que tendremos la oportunidad de compartir en la siguiente cuestión que voy a poner sobre la mesa. Pero sí que es verdad que hay una persona, Luis, que nos dice que en la Comunidad de Madrid no se ofrece asistencia personal a personas
mayores, aunque tengan el reconocimiento de la situación de dependencia y, bueno, pues que comparte otra de las personas que están esta mañana con nosotros, con una reflexión que dice que hay que intentar promover lo que es la autonomía y que considera María Jesús que esta figura, la del asistente personal, es la única figura que se enfoca en la promoción de la autonomía personal y se aleja de ese carácter asistencialista que tanto ha definido a los servicios sociales y a la dependencia, a la atención a la dependencia. Considera también esta compañera que nos está acompañando en esta mañana que no se ha implantado de forma generalizada por parte de la Administración y el gran desconocimiento que existe entre las propias personas que pueden ser beneficiarias de la asistencia personal. Temas que iremos compartiendo a lo largo de la mañana, pero que en este momento quería también compartir con todos los oyentes. La atención, como ya hemos visto, a las situaciones de dependencia está transferida a las comunidades autónomas y esto ha creado, como también hemos ido tocando, grandes desigualdades territoriales, tanto en el acceso al sistema como en el derecho que se genera. Desde el Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI hemos elaborado un documento de criterios comunes para garantizar la calidad de la prestación económica de asistencia personal dentro del sistema para la autonomía y atención a las situaciones de dependencia que hemos elevado al Inserso para que a su vez comparta con las comunidades autónomas. Me gustaría preguntaros, aunque ya habéis dado alguna pincelada, ¿qué opinión tenéis sobre cómo está configurado el sistema y las diferencias territoriales que existen? Si consideráis que es necesario homogeneizar criterios con el fin de que cualquier persona en situación de dependencia genere el mismo derecho independientemente del territorio en el que resida. Sí que es verdad que se ha hablado de distintas casuísticas en algunas comunidades autónomas. Lo que está claro es que la asistencia personal no ha despegado en ningún territorio y que da igual el color del que sea el territorio. Tenemos unos datos que nos ofrece semanalmente el Inserso, que luego analizaremos también, y que indican que no se está apostando en ningún territorio por la asistencia personal. ¿Qué opinión os merece de estas desigualdades territoriales que se están dando? ¿Quién empieza? Si queréis, yo brevemente. Emma. No, muy brevemente, porque yo creo que me he cedido en la primera pregunta y ya casi que he respondido a la segunda. Evidentemente, precisamente al ser un sistema de servicios sociales donde la competencia la tienen las comunidades autónomas, esto hace que existan las diferencias territoriales, pero no podemos dejar caer sobre peso muerto precisamente la vocación con la que nace la ley, y que es precisamente para homogeneizar, al menos por la base. Y me explico ahora lo que quiero decir, al menos por la base, homogeneizar precisamente las prestaciones, los servicios y sobre todo pues, el derecho. Decía al menos por la base porque cuando se desarrolla la ley, recordar que existen 3 niveles: el nivel mínimo por parte de la Administración General de Estado en cuanto a contribución y financiación, el nivel acordado en que cada comunidad iba a poner una parte, iba a acordar determinados criterios con la Administración General del Estado, y eso también, ese nivel va a suponer también una cuantía económica que va a diferir en cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ya si se cambian los niveles de financiación o cada uno aporta un nivel de financiación diferente, ya la falta de homogenización en las prestaciones ya las tenemos ahí. Eso es una ley de atención, cuidados, pero que viene directamente condicionada por la financiación. Y luego existe un tercer nivel, que es el nivel adicional, que precisamente cada comunidad autónoma, en base a su legítima competencia, pues va a dar una parte, va a desarrollar un servicio, una prestación u otra. Entonces, eso va a entrar dentro de la propia elección y el propio criterio que tenga cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, por eso decía que era un modelo quizá el modelo jurídico más moderno que existía en nuestra historia de la democracia, pero a la vez es el modelo más complicado.
precisamente porque la vocación que nace para homogeneizar, los propios niveles de financiación la dificultan en la medida en la que cada comunidad lo puede hacer. Y luego otra de las cosas que también me parecía que nos parece, yo creo que va a surgir como un problema fundamental cuanto a la falta de homogeneización son los acuerdos que se toman, que son de mínimos. Yo creo que los acuerdos que se hacen tienen que hacerse desde una posición valiente. Y si ese mínimo hay que subirlo, pues desde luego para dar una prestación. Ahora mismo estamos, precisamente que estamos con el asistente personal, lo que no está desarrollado, pues yo creo que hay que tomar un acuerdo valiente y no puede ser de mínimos para que luego en función de cada territorio lo desarrolle de una manera. Tiene que ser un acuerdo que tenga una base y una estructura que marque unos criterios a los cuales pueda la prestación que se desarrolle, en este caso la asistencia personal, pueda homogenizar y pueda tener una asistencia en cada parte del territorio. Lo que no tendría sentido es desregularizar una figura o una prestación. Ya está. Bueno, yo quisiera comentar una cosita, ¿no? La configuración del sistema, como has dicho antes, tiene en cuenta la distribución competencial y, bueno, francamente creemos que es lo acertado porque además sabéis que luego en la vida real, pues depende del contexto del que estemos hablando, pues las cosas varían, ¿no? Incluso el concepto de asistencia personal, pues es muy distinto el que es la elaboración de ese concepto en Galicia, por ejemplo, que es lo que a mí me corresponde, a otras partes del Estado, ¿no? Y luego si queréis abundamos sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de todas formas de que la eficacia de la ley depende de muchos factores, ¿no? Y para empezar, yo entiendo, y creo que cualquier persona, que la responsabilidad de la gestión depende en gran medida del gobierno de turno y lo que entiende por política social, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no? Tú antes hacías referencia a algo muy interesante, ¿no, Gemma? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En lo que concierne al gasto público dedicado a la dependencia por parte de las administraciones y teniendo en cuenta esa valoración Estado versus comunidades autónomas, en este caso en lo que concierne a mí, que es Galicia, pues hacemos un poco de historia, veremos, por ejemplo, que hasta el año 2020 el gasto destinado a la dependencia crecía año tras año, pero a partir de ese año el gobierno, como central del momento, hizo los famosos recortes con ese decreto al que tú te referías del julio del año 2012 y esta tendencia además no se comenzaría, digamos, a remontar hasta años más tarde, ¿no? Hasta el año 2015, creo recordar. Lo que evidenció precisamente con esta política es que el gobierno del momento pues, gastó 228 millones de euros menos que en el año 2010, antes del inicio de los recortes. Por tanto, la lectura histórica en esta coyuntura demuestra que además de descender la cantidad gastada, el gobierno central además no cumplió con la obligación que marca la ley de dependencia y además hicimos referencia, yo creo recordar, de confinanciar el 50% del gasto con las comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que es obvio que también ahí eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta y de la conciencia que tienen los partidos políticos que asumen esa responsabilidad cuando llegan a las respectivas comunidades autónomas, ¿no? Creo yo. Agustín. Sí, creo que llevas razón, Noelia, cuando has puesto el foco en las desigualdades en las comunidades. Creo que se manifiesta de forma muy clara y además con los datos que da, por ejemplo, Tomás. Las diferencias entre comunidades pueden ser de prestaciones económicas y por tanto se cubren muchos usuarios, por decirlo de alguna manera, pero es a costa de bajar la profesionalidad y a costa de dar menor valor y menor calidad. En otras, ¿me escucháis bien? En otras comunidades... Yo escucho un poco mal, perdonad, un poco con retardo, perdonad. Pero sí, pero te he entendido, Agustín, te he entendido. Bueno, en otras comunidades las variaciones son tremendas. Esto provoca desigualdades en atención y, en mi opinión, desigualdades en salud. Entonces, digo todo esto para explicar que este es un momento clave. Se debe desarrollar y debemos potenciar, no se verá cómo y de qué forma, la figura del asistente personal, porque si no, como tal, no existe, nada más que existe las indicaciones por parte o que están incluidas en la ley, pero que nos interesaría a todos que estuvieran definidas claramente, que tuvieran unos mínimos casi más provocar que se acercaran a unos máximos
y que todas las comunidades empezaran a funcionar igual. Si no, corremos un riesgo añadido. Si ya estamos diciendo que hay unas desigualdades tremendas en cada una de las comunidades, ¿qué no será un proyecto que puede ser muy interesante, que es muy interesante, que es muy útil y que se quede en el camino porque cada una de ellas tome una decisión al respecto que no esté contemplada pues, en un consejo interterritorial, que estén con un acuerdo concreto? Porque si no, lo que nos va a provocar es tener el desarrollo de lo que está ocurriendo, que el asistente personal, desgraciadamente, solo se está formalizando y de distintas maneras en muy pocas comunidades autónomas. Hablabais de Madrid, ha creado también unas normas al respecto que no las ha desarrollado, y lo importante sería que con unos criterios comunes pudiéramos desarrollarlo en todas partes. Si no, nos va a ocurrir también lo de siempre, y es que volver a reubicar de forma definitiva a los profesionales, ya sea las gerocultoras, ya sea atención al domicilio, etcétera. Si no lo hacemos en un momento en que se pueda empezar a utilizar en distintas comunidades, vamos a tener un problema grave. Vamos a tener un problema grave. Y la verdad es que estamos preocupados. Yo creo que esto no lo estoy diciendo por nosotros, sino yo creo que por todos. Y creo que lo prioritario para que no existiera otra causa más de desigualdad es que hubiera ya, en principio, un desarrollo concreto de la figura del asistente personal. Digo esto por encauzarlo y por iniciar ya directamente. Gracias, Agustín. Durante estos 4 días previos hemos asistido a una opinión generalizada, y es la escasa incidencia que tiene la asistencia personal dentro del sistema para la autonomía de atención a la dependencia. Los datos del Inserso, que nos arroja todos los meses, los últimos, precisamente del 30 de septiembre, nos dicen que tan solo el 0,56% del total de prestaciones y servicios lo son de asistencia personal. Una incidencia ínfima, aunque paradójicamente se considera que la asistencia personal es el servicio que mayor autonomía ofrece a la persona y la prestación más inclusiva, pero los datos parece que van en dirección contraria. Ya habéis dado pinceladas sobre la opinión que tenéis en torno a la asistencia personal dentro del sistema, pero ¿por qué consideráis que hay tan poca incidencia y qué sería necesario hacer para cambiar esta tendencia? ¿Quién se atreve a contestar, a comenzar? Casi voy a inicio. Reitero en lo que acabo de decir hace unos momentos. Si soy sincero, casi no es malo que haya poco número de personas contratadas para el asistente personal. Teniendo en cuenta que hay que definir sus características de formación, sus características laborales, sus condiciones, sus, digamos, condiciones laborales y jurídicas, etcétera, etcétera, lo ideal y lo que insisto en que es prioritario es hacer un desarrollo común, normativo, y que todos y cada una de las comunidades pudieran funcionar con ello. De esta forma, evitamos también que el asistente personal, en el que todos tenemos más o menos una idea de cómo se tendría que desarrollar, no se convierta realmente pues, en una prestación de bajo coste. Eso sería terrible, que desarrolláramos una prestación que es buena y se nos convirtiera en una ayuda sin sentido. Bueno, en algunas de las comunidades hasta su manera de cotizar o de estar incluido dentro del régimen pues también son peculiares. Eso es un problema. Por tanto, yo creo que la clave está en hacer un desarrollo normativo, un desarrollo de la figura del asistente personal que está contemplado en la ley y que tiene unos criterios de inicio para ello importantísimos y que luego tienen que completarse con unos acuerdos por parte de todas las comunidades. Porque, insisto, el riesgo de que, además de llevarlo a cabo, se convierta en un acto fallido, la verdad que sería muy problemático y lamentable. Bueno,
Yo quisiera comentar una cosita así rápidamente. Estoy de acuerdo, es una figura, la del asistente personal, que es complicada y que además urge una regulación normativa, además dentro de un marco laboral adecuado, ¿no? en el futuro, ¿no? Y de profesionalización. En relación a esto de las comunidades autónomas, quisiera brindaros una información, ¿no? Además, en lo que concierne, por ejemplo, en Galicia a los asistentes de grandes dependientes, tengo que decir que debido a que la ley de dependencia, por ejemplo, en Galicia apenas se ha desarrollado, las mujeres son las grandes protagonistas y siguen desarrollando muchas veces esta labor sin remuneración y, por supuesto, sin formación, por lo que la figura del asistente personal en este caso está muy lejos de la realidad y es más bien escasa. En Galicia la mayor parte de los grandes dependientes son, digamos, son cuidados por mujeres de la propia familia o bien ingresados en residencias. Y sería interesante que se incluyera dentro de las prestaciones que recoge la ley de dependencia. Pero si tenemos en cuenta el proceso de que apenas se ha ido cumpliendo las cosas y tal, pues a veces uno pues, piensa que eso es difícil, ¿no? Pero bueno, es evidente que urge una regulación y una dignificación de la figura del asistente personal, ¿no? Es indudable. Sí. Partiendo de los datos que habías comentado y que si no nos parecía contradictorio, yo un poco la reflexión que quería hacer, bueno, no es contradictoria si tenemos en cuenta que no se ha desarrollado. Yo creo que existe no se ha desarrollado la figura y existe una gran confusión a la hora de, bueno, cuáles serían los beneficiarios, el perfil, porque no existe ningún tipo de desarrollo. Y estoy con Agustín ahí que casi que sería, es urgente y prioritario precisamente que se desarrolle para que podamos aplicarla y podamos tener una buena prestación que efectivamente es la única diseñada para la autonomía personal y que va a facilitar pues, la vida y el desarrollo de las actividades para muchas personas. Dicho esto, también hay una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta y es que es una ley de atención y cuidados, también de autonomía personal, pero no podemos olvidar en el momento en el que se incluye la autonomía personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el acuerdo y lo vivimos los que estamos aquí, cuando estábamos realizando el acuerdo y las negociaciones iniciales e incluso cuando se estaba marcando los parámetros de la propia ley, se estaba teniendo en cuenta en un principio la atención y los cuidados. Evidentemente se dieron cuenta que faltaba una parte importante. Con esto no quiero decir que no sea necesario, muy al contrario, pero se añade la parte de la autonomía, pero aquí hay una dificultad muy grande y es que a nuestro juicio cuando se incluye la parte de la autonomía no se incluye una cobertura económica. ¿Por qué no se amplía? Porque si ampliamos el universo de los beneficiarios, a quién va dirigido y ampliamos y modificamos las prestaciones, lógicamente tenemos que aportar más financiación y mayor cobertura económica. Y a la vez también se incluye la pata de autonomía personal y no se desarrolla. Porque incluso todas las prestaciones de la ley, tenemos eso, la asistencia personal, pero luego la prevención precisamente para la autonomía es otra de las prestaciones y tampoco está desarrollada. Entonces, creemos que esa es la mayor dificultad. También si tenemos en cuenta, estaba mirando, por decir datos exactos, ¿no? Estaba mirando, pero bueno, así la mayor parte, sobre todo hablando de la edad, los intentos de regulación, había un borrador anterior que se estaba haciendo, pues estaba limitado también en la edad. No sé ahora mismo qué intenciones hay, pero debemos de tener en cuenta que más del 80% de las personas tienen más de, bueno, a grosso modo, que probablemente la cifra no sea exacta, pero tienen más de 65 años. Entonces también tenemos que ver precisamente a la hora de la limitación de la edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si limitamos la edad, limitamos las prestaciones, siempre va a ser una prestación con una cifra bastante más baja de la que a lo mejor se pretende o se cree necesaria. Va a tener el carácter ese residual en función de las limitaciones que hagamos a la propia definición de la autonomía, de la asistencia personal, mejor dicho.
Gracias, Gemma. Con la reflexión que nos haces, me das paso a la siguiente pregunta que quería compartir con todos vosotros. No sin antes hacer una reflexión. Creo que 14 años son años suficientes para regular una figura que se contempla en la propia ley. Y la falta de regulación no puede eximir del derecho a las personas que quieren llevar una vida independiente a través de la asistencia personal. Entonces, yo creo que es una tarea que está pendiente, que se debería haber desarrollado hace tiempo y que urge, como bien habéis compartido. Gemma hacía referencia a la edad. Nosotros, desde el Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI, como ya he dicho anteriormente, hemos trabajado en un documento de criterios comunes precisamente para garantizar esa calidad en todo el territorio con criterios homogéneos. Yo quería conocer vuestra opinión al respecto. ¿Consideráis que la asistencia personal es un recurso válido para cualquier persona sin distinguir edad, actividad que desarrolle, discapacidad? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Cuando empiezo... Perfecto, Agustín. Cuando hablamos de urgencia no es porque nos hayamos planteado este problema de forma inmediata o hace poco tiempo. Gemma me corrige, sí, porque no lo recuerdo. Yo creo que ha sido hace más de un año y pico, que presentamos al INSERSO y hemos vuelto a presentar en la Mesa de Diálogo Social un documento, estoy hablando hace ya más de un año, de acuerdo entre COE, CEPIME, UGT y comisiones obreras, en lo que, con puntos comunes que debíamos de empezar a trabajar en ellos, relacionados con lo que tú has ido comentando, y que saldrán después: la edad, la formación, el contrato laboral, etcétera, etcétera. Esto significa que no es que ya lleváramos, cuando lo hemos presentado, ya llevábamos tiempo detrás de ello y estamos insistiendo de forma reiterada a las administraciones que correspondan a la anterior y a la actual de estos últimos años para que haya un cambio. Yo sé que CERMI también lo está haciendo y lo que tendríamos que provocar es un cambio de forma inmediata. La prestación va relacionada especialmente al ocio y al trabajo. Yo creo que el tema de los 65 años no tiene mucho sentido. Está considerada la dependencia a partir especialmente de esa edad en cuanto a prestaciones. Pero si nosotros limitamos o lo bajamos por debajo de, por ejemplo, 60 años o solo 20 llega a 60 años, creo que queda una parte importante de personas que ya no podrían tener la posibilidad de cubrir estas prestaciones o estas ayudas. Por tanto, son debates que se tienen. Sé que, como comentaba Gemma, en su momento están creando muchos problemas, especialmente en acuerdos con el Consejo Interterritorial, pero yo creo que precisamente porque es una prestación de ayuda muy amplia, debe de tener un abanico bastante amplio de posibilidades. Pero insisto en que, aunque estemos hablando de urgencia, es porque llevamos hablando de urgencia desde hace más de 2 años, que llevamos reiterando de forma sistemática en los foros que nos corresponden. En este caso, miro a Gemma y a Tomás porque nos coincidimos en las ejecutivas del INSERSO y venimos hablando de esto. Lo lamentable es que no se lleguen a acuerdos, eso sí que es cierto. A pesar de nuestra insistencia, insisto que además el documento, que aquí no está, incluye a COE y a CEPIME. No lo quiero olvidar. Sí. No.
¿Querías intervenir, Gemma? Sí, sí, vale. Bueno, totalmente con la reflexión, totalmente de acuerdo con la reflexión que has hecho, Noelia. No es óbice que una prestación lleve más de 14 años si estemos sin desarrollarlo. Desde luego, eso no es la situación. Es una situación indeseable, podríamos decir, porque está poniendo, pues eso, las expectativas y el derecho de muchas personas. Eso vaya por delante. Luego, yo creo que en función de cómo lo regulemos y lo definamos la asistencia personal, vamos a centrar y vamos a desarrollar el universo al que va dirigido, precisamente, en algo que todavía no está centrado. Tú has dicho y que en un principio la propia prestación iba dirigida precisamente al grado 3 y luego pues, se dieron cuenta de la necesidad de ampliarla a otros grados. Yo creo que incluso con la edad nos puede pasar lo mismo o parecido. Yo creo que a lo mejor, no sé, la reflexión que quería lanzar es, a lo mejor no nos tenemos que centrar tanto en las características intrínsecas de la persona, como puede ser la edad o el grado de discapacidad que pueda presentar, sino más bien en la necesidad de los cuidados que se presten o se necesiten. Yo creo que a lo mejor podría ser más fácil si una persona necesita determinados cuidados elementales para su propia subsistencia, pues a lo mejor esa necesidad de cuidados le va a impedir que pueda realizar un trabajo. Me estoy refiriendo a cuidados importantes, ¿no? Un trabajo, el ocio, tal y como está ahora mismo configurado con la compatibilidad de las prestaciones. Ojo, que no quiero decir que si las prestaciones fueran compatibles, que este es otro tema que sé que va a salir más adelante, entonces, tal y como está, si nos centramos a lo riguroso de la redacción de la propia ley o de las compatibilidades, pues claro, tenemos que... Por eso decía que en función de cómo lo desarrollamos vamos a poder ir y centrar hacia un camino u otro. Creo que podría estar ahí con el tema de los cuidados y simplemente la necesidad que la persona tenga de asistencia. Que a lo mejor si nos planteamos la edad, no lo sé, lo digo, simplemente os lanzo la pregunta, nos podemos encontrar con situaciones discriminatorias. Porque ¿dónde centras la edad? O sea, una persona de 65 años que ahora mismo, según la legislación laboral, bueno, ya se está prorrogando a los 67, pero si centramos en 65 años, hay mucha gente que puede continuar, que quiere y debe continuar trabajando por determinadas circunstancias, pues a lo mejor sigue necesitando la asistencia, por ejemplo, ¿no? Para ir al trabajo, y entonces nos plantearíamos en eso. ¿O qué pasa con una persona que ha tenido asistencia personal para el trabajo, para el ocio, cumple 65 años, la mantenemos, se la quitamos? Vamos a pensar que se la mantenemos. ¿Qué pasa con los que no han tenido asistencia personal y tienen más de 65 años? ¿No tienen derecho al ocio? Son preguntas y son reflexiones que quiero lanzar porque yo creo que viene un poco como empezado, que en función de cómo determinemos y queramos desarrollar la figura, el objetivo donde centremos, donde pongamos el tiro, tendremos que poner los límites. Esa es la reflexión que quería compartir con vosotros. Gracias. Tomás, ¿quieres compartir? No te vimos. Perdón. Digamos que es un tema que está en pleno debate, ¿no? Y desarrollo, y bueno, hay algunas cosas que incluso yo personalmente veo lógicas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poco más, atender más a las demandas por necesidad de la persona, ¿no? Dependiente, ¿no? Pero bueno, es un tema que se tiene que desarrollar todavía jurídicamente, creo yo, ¿no? Sobre todo, y tiene sus profundidades, ¿no? Sobre todo a la hora de tratar el tema de la edad. Entonces, bueno, iremos viendo con el tiempo cómo se va desarrollando. Vale, muchas gracias. He ido tomando nota de algunas de las reflexiones que habéis compartido y Agustín comentaba que se ha presentado un documento al inserso con puntos comunes sobre todo lo que hemos venido hablando para ser tenido en cuenta en la mesa del diálogo social. Yo sí que quiero compartir que esta prestación, no la prestación, sino lo que es la figura, la asistencia personal, nace de las propias personas con discapacidad. Yo creo que es la única figura de todo el sistema que nace de las propias personas que reciben el servicio. Con esto lo que quiero decir es que no olvidemos la participación de las propias personas que mejor conocen
la asistencia personal y saben gestionarla. Que incorporemos a este diálogo siempre a las personas que conocen y que pueden dar voz a sus necesidades. A mí me gusta mucho la frase nada para nosotros y nosotros. Yo creo que con eso resumimos todo y creo que debemos tener en cuenta siempre lo que vayamos a hacer para contando con. Entonces, bueno, simplemente es una reflexión. Y me apuntaba... Gemma, sí. Sí, perdona, es que quería hacer ahí un matiz. Es verdad, Agustín, que no te ha acompañado en la reflexión, a lo mejor por las prisas y por no dilatar, pero sí, efectivamente, lo de el papel que se había presentado, el documento que se había presentado, es un documento de consenso que se ha presentado hace más de un año, porque llevamos años diciendo que se desarrolle esta figura, porque lo que no podemos permitir es que se esté utilizando, bueno, con determinados tipos de relaciones que desde luego los interlocutores sociales no compartimos. Relaciones laborales, quería decir. Precisamente esa falta de voz, esa falta de diálogo que hemos tenido durante los últimos años, en concreto desde que estaba gobernando el Partido Popular, donde no hemos sido llamados absolutamente a nada, incluso en la participación que deberíamos de tener en el comité consultivo, ha habido muchísimos comités donde se nos ha omitido precisamente la celebración. Ante esa falta de diálogo, esa insistencia, esos borradores, que no sé si era el año 2015, perdonadme, pero ahora mismo me falla la memoria, pero yo recuerdo estar en una supuesta reunión un mes de julio atropellado porque quería salir una asistencia personal que desde luego existía por ahí un borrador de Real Decreto que desde luego no solo no compartimos, sino que no se nos ofrecía. Efectivamente, nada para, es bueno la famosa frase, ¿no?, de nada para el pueblo sin el pueblo, pues nada de hablar de relaciones laborales sin los sindicatos, evidentemente. Eso es precisamente lo que nos preocupa. Precisamente sabemos y conocemos que vosotros tenéis vuestras respectivas mesas, y esto es únicamente la mesa de diálogo social que se está abordando otros temas, pero que nosotros, en la carencia que hemos visto de la falta de regulación que existe precisamente para esta figura, lo hemos querido traer a colación. Ha sido un documento nuestro para que se tenga en cuenta, no para que se materialice y se formalice en el único espacio que hemos tenido hasta ahora. Repito, el único espacio que hemos conseguido, simplemente eso. Vale, pues fenomenal, tenido en cuenta. Continúo con la reflexión. Sí que es cierto que la ley ha llevado a interpretaciones diferentes por parte de las comunidades autónomas. Concretamente, según está redactada, donde se vincula la asistencia personal, a ver si me gustaría poderlo leer tal cual viene, que facilita al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo. Es cierto que ha habido comunidades autónomas que han vinculado la asistencia personal para estudiar y para trabajar, pero no es menos cierto que también dice así como para una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Con lo cual el abanico se nos abre bastante más, no solo vincular actividades para trabajar, para estudiar. Yo creo que Gemma también hace una reflexión. Una persona cuando no estudia y cuando no trabaja también puede tener vida independiente y en eso es en lo que también nos tenemos que ocupar. Otro de los temas que hemos venido debatiendo mucho y que no hay ningún consenso al respecto es el tema de la formación que deben tener los asistentes personales. Según el acuerdo del Consejo Territorial, se exige una formación de atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia en el domicilio. Esta formación está basada en un modelo asistencial y de cuidados que, desde luego, se aleja bastante de la filosofía del modelo de vida independiente en el que se asienta la asistencia personal. Desde el Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI hemos propuesto una formación de 50 horas y partimos de la base y de lo más importante, que la formación específica la da la propia persona que recibe el servicio. Es una formación continua que nos gustaría que se tuviera en cuenta. ¿Qué opinión tenéis sobre la formación que debe tener el asistente personal y qué propuesta defendéis desde vuestro sindicato?
Agustín, te dejo. Por reiterar lo anterior. Cuando he dicho el documento es porque en esos ámbitos de los que estamos nos corresponde, en mesa de diálogo social, está la COE, CEPIME, Comisión sobre la Institución. Es lo que institucionalmente es nuestro sitio en estos momentos y es donde proponemos los cambios, las propuestas, el desarrollo, etc. Eso no es excluyente. No digo con esto que yo excluya a nadie y con esto se obligue a no participar a nadie. Eso sería demagógico, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que dentro de nuestras responsabilidades en las instituciones que nos toca trabajar, seguimos trabajando dando la lata con el mismo tema. Insisto que el documento más reciente es este, pero no significa que no lleve unos años después. Dicho esto, el artículo 2.7 habla de la asistencia personal como un servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, tareas de la vida, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. Nosotros pensamos que debería de estar encauzado este tipo de formación dentro de los criterios sociosanitarios. Es decir, que tendría que tener lo mismo en cuanto a, digamos, que a capacidad o por lo menos conocimientos que cualquier otro profesional que también trabaja como colaborador de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, es decir, los agricultores o la ayuda a domicilio. Por tanto, creemos que se debe dar un potencial mínimo, y puede ser con las características comunes a este tipo de certificados y con un desarrollo posterior con otros matices, pero creemos que tiene que tener los mismos niveles de profesionalidad que tiene otro tipo de prestaciones. Y por eso ahí sí que es verdad que no coincidimos con CERN en cuanto a las 50 horas que nos parecen escasas y que además no nos confieren ningún tipo de apoyo a nuestros criterios y estrategias, es decir, de buscar la profesionalización en el cuidado de las personas dependientes. Creemos que tiene que ser, una de las propuestas, pueden ser muchas, es que estén también dentro de los certificados de atención y que puedan tener, digamos, niveles comunes o troncales que también se está planteando con otros certificados y que además tengan un desarrollo que se deberá definir en donde corresponda, tanto en dependencia como en apoyo y notificaciones de que corresponda y desarrollado dentro de la formación reglada institucional. Esa es nuestra opinión, ¿no? Nuestro deseo. Gemma o Tomás, ¿queréis compartir vuestra opinión? Sí, bueno, yo no añadir, o sea, lo que ha dicho Agustín, totalmente de acuerdo. Es simplemente nos hemos visto, llevamos, no sé si es exactamente desde el año 2012, había un grupo de trabajo, ahora mismo no sé exactamente, creo que había un grupo de trabajo precisamente para desarrollar las acreditaciones profesionales en base a las competencias. Entonces, llevamos mucho tiempo y lo que optamos y buscamos es precisamente la profesionalización del sector. Cuando ya se configuró ese grupo de trabajo y se estaba haciendo, pues eso, las distintas acreditaciones y certificaciones en función, pues eso, a la atención a las personas en situación de dependencia o según los títulos competenciales, ya dijimos desde los interlocutores sociales que habría que incluir también la figura del asistente personal y que ya que estamos desarrollando unos certificados, unas competencias, que debería de incluirse también precisamente el asistente personal para no vernos precisamente abocados ahora a esto. Nos parece básico la profesionalización y las acreditaciones precisamente para este desarrollo a todos los efectos, tanto para ayuda a domicilio, atención sociosanitaria y precisamente también el asistente personal. Es lógico que deberá de tener otras características que deberían de ser, pero esto debería constituir un plus, una formación
adicional precisamente a esto y adecuada a las características de la prestación que se vaya a desarrollar. Y todo ello, pues eso, sería completarse con unidades de competencia adicionales que deberían de desarrollarse y con todo enmarcado con el propio INCUAL, que creemos que es el órgano encargado de hacerlo efectivo. Estaba viendo que Tomás se nos ha debido caer. Sí, tiene problemas de conexión. Comentaba esta mañana que si se le caía la red, bueno, volvería a entrar. Vale, pues gracias por vuestra opinión, aunque en este caso vamos en dirección contraria, pero bueno, tendremos que intentar llegar a puntos de encuentro porque creo que es bueno para todos y sobre todo para las personas que necesitan del servicio y que es a las que hay que dárselo con la mayor calidad. Evidentemente, las propias personas que van a recibir el servicio son las que más van a querer que sea un servicio de calidad. Con lo cual, bueno, ahí no me cabe ninguna duda de que se busca en todo caso la calidad del servicio. Como hemos venido hablando, la asistencia personal no está regulada, lo que impide hacer una contratación directa y obliga a buscar fórmulas de contratación, como es hacerlo a través de entidades cogestoras o a través de trabajadores autónomos. Desde el Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI se propone generar una nueva relación laboral de carácter especial que permita la contratación directa y que aporte los mismos derechos a los trabajadores que a través del régimen general. Desde vuestro sindicato, ¿cómo consideráis que debe regularse la profesión? ¿Qué fórmula de contratación daríais? Sí. Tú o yo, Agustín. Bueno, nosotros consideramos que evidentemente debe de regularse una relación laboral que dé cobertura y garantía a ambas partes y nosotros vemos que se enmarca en una relación laboral de carácter ordinario dentro del régimen general. Consideramos que reúne los requisitos del propio estatuto de los trabajadores, que son trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito precisamente de dirección y organización de una empresa o en este caso de una persona, puede ser física o jurídica. Entonces, para nosotros reúnen los requisitos, marcarlos en una relación de carácter especial nos dan miedo precisamente también porque hay tantas ya de carácter especial, estamos fragmentando tanto que podemos correr riesgos, pero además no solo a nuestro juicio reúne una relación laboral ordinaria, sino que creemos que el parámetro en cuanto a derechos es más amplio. Existen determinadas relaciones laborales, como puede ser empleados de hogar, que son de carácter especial y no se tiene derecho al desempleo. Creemos que debe de reunir, son trabajadores y trabajadoras con todos los mismos derechos que el resto. Entonces, consideramos básico que la relación sea precisamente la que más garantiza en el propio estatuto de los trabajadores que la ordinaria en el régimen general. Totalmente de acuerdo con la propuesta en los comentarios de Gemma. El problema está ahora mismo es que en la comunidad que más personas tiene incluidas como asistente personal está utilizando la contratación dentro de la ley de empleadas de hogar. Entonces, el régimen de empleadas de hogar es un riesgo grave. Yo creo que ahí sí que nos podemos convertir en un régimen especial y aunque no me guste, pero buscar también una prestación que sea barata. Entonces, probablemente lo que vamos a hacer es desvirtuar por completo el concepto que todos tenemos del asistente personal. Eso requiere que probablemente el sistema también de autónomo pues no sea el más adecuado, pues, si acaso excepcional y de formas muy, pero tiene que ir todo al régimen general y insisto que desde luego evitar el régimen de empleadas de hogar.
que desgraciadamente es el que se está utilizando y además el que se ha validado dentro de las comunidades en concreto. Eso me parece, la verdad que me parece bastante grave. Gracias, Agustín. Está claro que lo que se busca en todo caso es dignificar la profesión del asistente personal. La falta de regulación nos ha llevado a utilizar fórmulas de contratación a través de entidades cogestoras, que son entidades del tercer sector de la discapacidad que hacen de intermediarias para la contratación a través del 15º Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Es un convenio muy genérico y en el que, aunque está referenciada la clasificación profesional del asistente personal, no se contempla de manera más específica otras particularidades que se dan en la relación laboral. Desde vuestro punto de vista, ¿tenéis contemplado trabajar en la mejora de este convenio para que atienda esas particularidades en esa relación tan especial que hay con los asistentes personales? Disculpad, he estado un tiempo missing y pido disculpas, pero no es culpa mía, es la conexión, ¿vale? Ya. Disculpad. Bueno, pues a nosotros... Agustín, ¿ibas a hablar? Es que no te oía. No, sigue. Vale, sí. Se me ha quedado colgado el audio, perdón. Vale. Nosotros consideramos que este convenio colectivo, el 15 convenio colectivo de centros y servicios, no solo es genérico precisamente para estas situaciones, sino que a nosotros consideramos que no es de aplicación según precisamente su ámbito funcional. El ámbito funcional que tiene este convenio son regula las condiciones de trabajo entre las empresas y las personas trabajadoras en centros de trabajo, titularidad privada, con los servicios de atención, diagnóstico, prevención, formación, promoción, educación, integración, bueno, una serie para personas con discapacidad física, psíquica, independientemente de la financiación de la fórmula de la empresa. Nosotros consideramos que este convenio no está enmarcado precisamente en el ámbito funcional porque la asistencia personal no reúne ninguna de las características de esto. Sí que existe otro convenio que, bueno, como si quieres lo digo, que consideramos que sí podía tal, es que viene en otra de las preguntas que nos ibas a formular y tampoco quería adelantar, pero desde luego el convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a personas dependientes y desarrollo de la promoción y la autonomía personal, consideramos que sí se enmarca muchísimo más en la prestación de servicios y se debería incluir precisamente la asistencia personal en ese convenio. Gracias, Gemma. Ratificar, ya que vamos un poco justos de tiempo, pero aunque me ponga pesado y reitere, creo que hasta que no se haya logrado desarrollar la figura del asistente personal, que se conozca quién, cómo, qué características tiene, cómo está definido, vamos a encontrarnos luego con muchísimos problemas para enmarcarlo dentro de cualquier otro tipo de relación o de condición laboral. Por eso se hace imprescindible actuar cuanto antes en sacar un desarrollo concreto del normativo de esta situación, porque no vamos a avanzar en nada. No insisto o no hablo más por el tema del... Sí, vamos ya llegando a la parte final. Vamos a avanzar rápidamente en las últimas cuestiones que nos quedan por tocar, porque sí que queremos compartir esas conclusiones y para finalizar también vamos a dar paso al presidente de PREDIG que clausurará este primer foro. Vamos concluyendo y uno de los temas que también queremos poner encima de la mesa es la valoración que se da de la calidad de la prestación del servicio. Es una valoración que solo la puede hacer la persona usuaria del mismo y esta valoración se convierte en un elemento subjetivo, en algo subjetivo. Cuando se trata de restringir un contrato, pues porque entre otras cosas, además, la restricción de contratos sabemos lo que lleva, implica indemnizaciones. Lo cierto es que es necesario proteger al trabajador como también a la persona que recibe el servicio y los derechos de unos pueden chocar contra los derechos del otro. ¿Cómo se podría garantizar la objetividad en la prestación del servicio cuando hay una pérdida de confianza entre la persona usuaria y el asistente personal?
algo tan difícil como es la valoración de un elemento subjetivo. ¿Alguien quiere? Sí, bueno, la verdad es que empiezo a pensar que soy un poco cansina, pero sí, la mayoría de las contrataciones son por relación de empleadas de hogar. No hay, está ya establecido cómo se puede restringir esa relación. Por eso, si no tenemos ningún tipo de norma, de criterios, de datos objetivos a nivel de regulación del contrato, es que va a ser muy difícil poder llegar a un acuerdo para restringir o para anular una relación entre una persona y un... A ver si soy capaz de explicarme. Si no tenemos una normativa concreta de las características que ha de tener el asistente personal y que ha de cumplir, es muy difícil que podamos pensar que tanto una persona como figura hasta jurídica para poder decir que no quiere seguir con ese asistente personal, si previamente no hay un contrato que indique cuáles son las condiciones. Es que es muy difícil. Si nos metemos dentro de un régimen, en este caso, insisto, de empleadas de hogar, está registrado cómo se va a hacer. Y la verdad es que no es nada halagüeño. Me refiero a eso. Sin normativa, sin un marco concreto, se hace muy difícil poder llegar a buscar acuerdos o pagar por quitar un contrato, vamos, por cesar un contrato. Pues Sí. muchas gracias. Yo... Gemma. Ah, sí, vale, creía que... Sí, no, yo compartiendo también lo que dice Agustín, precisamente eso, evidentemente, hasta que no esté fijado y no esté desarrollado no podemos centrarnos, pero por ir un poquito más allá, yo creo que si se enmarca dentro de un convenio colectivo, las relaciones laborales, la pérdida de confianza que se va a producir entre empleador, trabajador, trabajadora va a ser la misma y la objetividad debería de ser la misma que en cualquier tipo de relación laboral. Si tenemos en cuenta que esto sería una relación laboral, precisamente el enmarcarse dentro de un convenio colectivo garantizaría, pues eso, cuáles son las situaciones a las que se pierde la confianza, qué pasa exactamente igual ahora mismo en las relaciones laborales y luego además nos aseguraríamos la corresponsabilidad precisamente de las relaciones laborales, la protección del trabajador y la trabajadora, la protección del beneficiario, evidentemente, del empleador, porque esto no lo podemos dejar pasar por alto, y sobre todo tener en cuenta pues eso, los beneficios y los derechos que se contemplan en la ley, como puede ser, no nos podemos olvidar, la Ley de Protección de Riesgos Laborales, la inspección de trabajo, que debe el funcionamiento de la inspección de trabajo, la representatividad también sindical. Son muchos parámetros y muchas circunstancias que se tienen que tener en cuenta y que van a garantizar precisamente la calidad del servicio, la prestación y la atención, evidentemente, que se da. Insistimos en que también llevamos también muchísimos años pidiendo que se desarrolle el artículo 35 de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, precisamente dirigido a la calidad en el empleo. Desgraciadamente no hemos visto ningún tipo de, pese a que llevamos años pidiéndolo, ningún tipo de desarrollo, pero creemos que esto también va a venir para garantizar precisamente las relaciones laborales también en la asistencia personal. Pues muchas gracias. No sé si hay algo más, si no ya vamos a terminar con una breve reflexión, 2 palabras, 2 líneas, para decir en qué consideráis que debe de mejorar el sistema de autonomía de atención a la dependencia en torno a la asistencia personal y para que ésta despegue. Ya como resumen y colofón a esta mesa de hoy. Tomás no le veo, ¿no? Pues se ha debido caer otra vez, tiene problemas de conexión. Por darle la opción. Rápido, que es una figura muy importante, es un momento determinado realmente serio, que tiene que potenciarse de forma inmediata, que
tenemos el compromiso, y eso hablo por mí y por el resto de los agentes sociales, de sacarlo adelante, y que además la única manera es regularlo y que ponga un liderazgo de la Administración Central para que haya un acuerdo concreto con todas las comunidades autónomas para sacar un desarrollo que ya está más o menos establecido, que lo tienen más o menos desarrollado y que se haga en marcha de forma inmediata. Cuando tengamos un plan normativo, el desarrollo nos va a corresponder a todos, pero se hace imprescindible primero un liderazgo de parte de la Administración Central y luego un acuerdo compartido de consenso del resto de las comunidades. Yo muy brevemente, desde luego, desarrollar la asistencia personal conforme a todas las garantías para que aquella persona que lo quiera, que lo necesite, precisamente pueda optar por esta figura, para que no sea residual, sino que les atienda de una forma, tal y como dice la ley, de una forma, un principio básico de la ley de dependencia, de forma integral e integrada. Yo creo que si no recibes una protección integral a tus necesidades, no sirve de nada. Para esto hay que incrementar la intensidad de las prestaciones, las cuantías, hay que tenerlas en cuenta, y desde luego la compatibilidad de las prestaciones, porque a lo mejor por un servicio únicamente no es válido la propia figura, hablando por ejemplo de la asistencia personal, pero sí se compatibiliza con otra prestación, desde luego se atiende integralmente, que creo que es el objetivo que debe de perseguir cada una de las prestaciones. Gracias, Gemma. Tomás, una última reflexión. Bueno, disculpad porque se me va la conexión de vez en cuando, me perdí un poco de la conversación, pero básicamente en relación a esta pregunta anterior que has planteado, pues sí, es obvio que se necesita un desarrollo normativo para poder ir centrando la cuestión, básicamente. Entonces, básicamente, en términos generales, estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros. Pues muchas gracias, llegamos hasta aquí, no podemos alargarlo más, ya nos gustaría, agradeciendo pues vuestra participación. Nos queda para finalizar compartir las conclusiones con todas las personas que nos acompañan. Además se incorpora nuestro presidente, Francisco Sardón, que será quien concluya este primer foro de expertos en asistencia personal, y agradecer también a todos los oyentes que están hoy con nosotros, porque han dejado también reflexiones que, como han ido saliendo a lo largo de la mañana, y la escasez de tiempo, pues no hemos podido leer todas, pero sí que de alguna manera se han ido dando respuesta. Con lo cual, gracias a todos por estar. Yo no sé si, como Agustín tiene un poquito de prisa, y para no dilatarlo demasiado, que Fran haga la conclusión de lo que es el foro, y luego comparto yo con todas las personas que quieran y les apetezca quedarse las conclusiones finales de estas 5 jornadas. ¿Si os parece, Fran? Sí, muy bien, Noelia. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los integrantes de esta mesa tan importante como han sido los representantes del diálogo social, a Agustín, a Gemma y a Tomás, el que hayan compartido con todos nosotros pues el punto de vista de los representantes de los trabajadores, que tanto tienen que decir y que tan importante es su participación para la regulación de la figura del asistente personal. Yo sí que quiero emplear 2 minutos para no alargar esto en el tiempo, en agradecer pues a todos los participantes de este primer foro de expertos en asistencia personal su participación. Han sido momentos difíciles en los que nosotros, pues este foro estaba pensado organizarlo en el mes de febrero de forma presencial, y por motivos obvios, por motivos de la pandemia, pues tuvimos que reconstruirlo de arriba abajo para que lo hayamos podido llevar a cabo de forma online, ¿no? Y ese esfuerzo pues se lo debemos principalmente a los compañeros, al equipo técnico de Prediv, ¿no? El equipo técnico ha estado muy interesado, muy pendiente, con la total voluntad de que este foro no se interrumpiera, que no lo tuviéramos que retrasar
a tiempos en los que no exista la COVID, ¿no? Y que lo queríamos hacer y era importantísimo hacerlo este año, ¿no? Precisamente queríamos hacerlo este año porque intuíamos, sabíamos que muchas personas con discapacidad, muchas personas dependientes, muchas familias, muchos menores, en esta época de confinamiento, pues la figura del asistente personal en muchos casos ha venido a ser el único apoyo que han tenido para llevar estos días de la mejor manera en sus domicilios, ¿no? Hay que recordar que muchas personas dependientes, muchas personas con discapacidad, pues no han tenido familiares cerca o simplemente los familiares no han podido echarles una mano porque estaban confinados y que los asistentes personales han estado trabajando durante la época de confinamiento para que las personas con discapacidad pues hayan podido sobrellevar esta situación de la mejor manera, ¿no? Y esto es algo que queríamos también poner de relevancia en este primer foro como algo fundamental, ¿no? Como que la figura del asistente personal, pues también en este tipo de situaciones extremas se torna como un apoyo imprescindible para las personas dependientes, ¿no? Pero bueno, desde PREDIF y desde el grupo de trabajo de CERMI estatal que preside PREDIF, llevamos ya con 4 años insistiendo permanentemente con la Dirección General del Inserso, con la Dirección General de Discapacidad, con el Ministerio, a través de los congresos que hemos organizado estos últimos 3 años, el primer Congreso Internacional de Asistencia Personal que se hizo en Valladolid, posteriormente en Sevilla y finalmente en Madrid, y este foro de expertos para que en definitiva pues aunemos conclusiones, pongamos en común todo el interés que tenemos las diferentes partes en regular esta figura que bajo mi punto de vista es la que más sentido da a la génesis, al sentir, al alma de la ley de dependencia, porque la ley de dependencia pues lo que pretende es promover la autonomía personal de las personas, ¿no? Y yo creo que la figura del asistente personal pues va en esa línea, ¿no? En la línea de promover, de ayudar, de acompañar a las personas dependientes en el desarrollo de su proyecto de vida, ¿no? Y como hemos visto a lo largo de este foro, pues tiene que ser una figura que se adapte como un guante a las necesidades particulares y a las necesidades cambiantes de las personas, ¿no? Yo creo que tenemos mucho avanzado, que muchas de las entidades que han participado en este foro ya llevamos tiempo gestionando servicios de asistencia personal, que ahora más que nunca las personas con discapacidad, las personas dependientes, su principal anhelo es el poder vivir en comunidad y tener una vida totalmente participativa y en ciudadanía plena, y que con los apoyos necesarios, con apoyos de asistencia personal compatibles con otros apoyos, como comentaba en esta ocasión Gema, pues las personas dependientes pueden tener una vida activa, pueden tener una vida participativa, pueden desarrollar en definitiva su proyecto de vida, sea cual sea el que sea ese proyecto, ¿no? En definitiva, hemos escuchado las versiones, el punto de vista de las familias, de los menores, de las entidades cogestoras, de los profesionales, de los representantes de las administraciones públicas y finalmente de los representantes del diálogo social. Y en definitiva, nosotros lo que os pedimos es que todos empujemos en la misma dirección, que no pongamos más trabas a la regulación de esta figura, que recordemos que es la que aún queda por regular dentro del sistema de dependencia, y que ahora más que nunca es muy necesario que una persona dependiente pues, pueda acceder a la prestación de la asistencia personal con independencia del lugar donde viva, con los mismos criterios y de una forma coherente y homogénea, ¿no? en todo el territorio. Esperemos que en el 2021 se haga realidad esta regulación de la asistencia personal y por fin las personas pues, podamos hacer un uso racional y un uso cotidiano del acceso a la asistencia personal, y que en definitiva pues, sirva para que podamos tener más participación social y podamos desarrollar nuestro proyecto de vida, que no es más que lo que desea en definitiva cualquier ciudadano. Muchas gracias a todos los
participantes y especialmente un abrazo y enhorabuena a todo el equipo de PREDIF dirigido en esta ocasión por Noelia Cuenca, que creo que ha sido un éxito el que hayamos podido llevar a cabo este primer foro de asistencia personal y esperemos que, insisto, que en el 2021, si tenemos que volver a hacerlo, lo haremos. El segundo, esperemos que no sea necesario, ya que la figura de la asistencia personal esté perfectamente regulada. Un saludo a todos y buenos días. Muchas gracias, Fran, y gracias a todos los participantes. Si hay alguien que tiene la necesidad, que me consta que sí, de abandonar, lo puede hacer tranquilamente. Sí, por eso yo os pido disculpas. Bueno, Gemma y yo, porque ahora nos incorporamos en otra videoconferencia. Sí te pediría, si es tan amable, que las conclusiones y el resumen que tengáis, no de esta mesa, sino de las anteriores, si sois tan amables, me gustaría compartirlas y que nos mandarais lo que tuvierais a mano. Muy bien. Muchísimas gracias y os reitero el agradecimiento. Gracias a vosotros. Y yo también quiero agradecer. Hola. Tomás. Hola. Tomás, ¿te oímos? ¿Nos oyes? Se ha vuelto a caer Tomás. Gemma, toma la palabra si quieres. Sí, nada, yo también me voy, que ahora nos vemos virtualmente en otra reunión, Agustín y yo. Agradeceros de verdad la invitación, felicitaros, porque nos parece muy necesario. Desde luego nosotros llevamos años precisamente reivindicando la regulación de esta figura. Y también, pues, si fuerais tan amables de enviarnos las conclusiones, porque nos parece que es bastante interesante, y contad con nosotros que estamos también para apoyaros y velar porque la regulación jurídica se produzca con todos los derechos para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Pues Tomás no sé si va a poder entrar. Si consigue entrar, pues le cedo la palabra, y si no, si os parece, vamos a ir pasando a las conclusiones de estas 5 jornadas que hemos desarrollado. Después de 5 semanas en las que hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre el derecho a la vida independiente utilizando la asistencia personal como medio para conseguirlo, hoy ponemos el colofón final, no sin antes compartir con todos vosotros aquellas reflexiones, ideas, pensamientos, propuestas que se han puesto sobre la mesa de la mano de diferentes actores que han intervenido: administraciones, personas usuarias, la discapacidad organizada a través del CERMI, destacando el papel de las entidades cogestoras, y hoy, para cerrar, los sindicatos. Y entre los que ha primado un común denominador, que la vida independiente es un derecho para todas las personas, pero también donde ha quedado patente que este derecho, lejos de ser una realidad, es una utopía, porque adolece de una base sólida que permita no solo hablar de, sino, y lo verdaderamente importante, llevar una vida independiente. Cerramos este foro compartiendo las siguientes conclusiones. Después de que hayan pasado casi 14 años desde la aprobación e implantación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, asistimos a la paradoja de que, a pesar de que la propia ley se fundamenta en la promoción de la autonomía, los datos evidencian lo residual que es la promoción frente a la atención. El desarrollo de la ley durante estos casi 14 años plantea la necesidad de incorporar reformas integrales dentro del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, como el incremento de la financiación del sistema, la reducción de las listas de espera, el garantizar la complementariedad y compatibilidad de las prestaciones y servicios, la reducción de los tiempos de resolución de la calificación de la situación de dependencia y los tiempos que se dan para el cambio de prestación. Una reforma integral que desde el Inserso se plantea desde el diálogo para un impulso nuevo al sistema para la autonomía y atención a la dependencia, planteando, además de las reformas citadas anteriormente, la reconfiguración del catálogo de prestaciones y servicios, el diálogo entre la Administración, las personas usuarias representadas a través de las entidades del tercer sector de la discapacidad y los agentes sociales es la pieza clave para el desarrollo de políticas sociales efectivas que ofrezcan una atención de calidad a las necesidades de las personas y que promocionen la vida independiente a la vez que velen por los derechos de los trabajadores. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia adolece de carencias sobre las que es necesario trabajar para que se considere
el cuarto pilar del estado de bienestar de forma real y efectiva. Es necesario que las personas con discapacidad y en situación de dependencia tengan oportunidad de elegir y no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida determinado. Y a pesar de que la asistencia personal es la prestación más inclusiva del sistema, paradójicamente es la menos desarrollada, con unos datos que a 30 de septiembre indican que tan solo el 0,56% del total de las prestaciones y servicios dentro del sistema lo son de asistencia personal, aun con estudios que evidencian que la asistencia personal genera una triple rentabilidad: personal, social y económica. Además, en estos momentos de crisis social y sanitaria que estamos viviendo, los datos han reflejado que la pandemia ha impactado en todos los servicios del sistema, pero a su vez se ha puesto de manifiesto que el servicio más seguro ha sido el de la asistencia personal, al ser en el que menos contagios y bajas se han producido. Si algo ha quedado claro es que la asistencia personal será una de las llaves para la desinstitucionalización. Aún así, hay que desechar las incompatibilidades basadas en prejuicios, como pensar que la persona institucionalizada tiene cubiertas todas las necesidades y no necesita de otras para relacionarse y vivir en comunidad. Es necesario impulsar la asistencia personal en el medio rural, porque además los beneficios que por sí ofrece la asistencia personal, además de esos beneficios, su desarrollo contribuiría a la fijación de la población. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre el impulso de iniciativas que promuevan la vida independiente y la inclusión en la comunidad, bien a través de modelos de co-living que permitan a las personas con discapacidad vivir en su residencia y compartir servicios, lo que contribuiría a una reducción de gastos, o bien a través del impulso de plataformas que conecten a los profesionales con los usuarios y que faciliten la búsqueda de asistentes personales. Mucho se ha hablado durante estas 5 jornadas de la formación que deben tener los profesionales de la asistencia personal y aun sin ser una cuestión pacífica, si algo ha quedado claro, tanto por parte de las personas usuarias como por parte de la discapacidad organizada a través del CERMI, es que para ser asistente personal no se precisa una formación amplia, porque la formación más importante es la que imparte de manera continua la persona que recibe el servicio. Pero aún sin ser un tema sin resolver, diferentes administraciones autonómicas ya han incorporado la formación consensuada en el seno del Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI como uno de los requisitos válidos para ejercer dentro del sistema. Y nunca se podrá hablar de calidad del servicio si la formación de los asistentes personales se convierte en un requisito más importante que el derecho a decidir sobre la propia vida. Pero no solo debemos centrarnos en la figura del asistente personal, también hay que hacerlo en el servicio, que es el que permite a la persona con discapacidad que pueda decidir por sí misma. Sobre la mesa también se ha puesto la necesidad de que todas las personas que inicien un proyecto de vida independiente conozcan y estén debidamente informadas sobre lo que implica este modelo de vida y de cómo se gestiona. De ahí la importancia que adquiere la asistencia personal en menores y donde se ha destacado el papel fundamental que juega en la educación inclusiva, pero también se ha puesto en relieve el papel que adquiriría la asistencia personal como recurso para las personas mayores, permitiéndoles vivir donde siempre y con quien siempre han vivido. Es necesario que cualquier persona en situación de dependencia, con capacidad de autodeterminación, bien por sí misma o con apoyo, sin límite de edad y para cualquier actividad que desarrolle, pueda acceder al servicio de asistencia personal a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Y estos criterios no se conviertan en arbitrarios a merced de las comunidades autónomas y que contribuyan a crear situaciones de desigualdad. Es necesario resolver el tema de la contratación para poder hacerla de manera directa y evitar fórmulas no adecuadas que desvirtúen la figura, como puede ser, y como ya se ha puesto de manifiesto hoy mismo, la contratación dentro del servicio doméstico. La contratación directa ofrecería una mayor autonomía e independencia y sería una opción más con las ya existentes. No olvidar que la atención a la dependencia está feminizada y la asistencia personal se debe convertir en una oportunidad de inclusión laboral y social para las mujeres. Y quiero terminar recordando que la vida independiente es un derecho y la asistencia personal un medio para conseguirlo.
y que tener una situación de dependencia no debería ser un obstáculo para poder vivir de manera independiente. Hasta aquí nuestras conclusiones. Seguro que ustedes, seguro que vosotros habéis sacado las vuestras. Muchas gracias y hasta la próxima.